Tenemos una nueva selección. Como saben, este formato lo estamos haciendo previo al Mundial 2026, una miniserie donde estaremos analizando cada selección del Mundial. No todas, porque son 48 selecciones y no me va a dar para analizar todas, pero sí las principales, las que más me gustan a mí, las que yo siento que pueden llegar a dar o la sorpresa o ser campeonas incluso de esta Copa del Mundo, que se nos viene ya en menos de 45 días, así que nada, es una locura sinceramente. Y vamos a pasar con una selección que a mí, a lo largo de su historia, siempre me ha gustado muchísimo. Es una selección que no tiene títulos, al menos que yo sepa o que yo me acuerde. Sé que Eurocopa y Copa del Mundo no tiene, y por ende ya les doy la pista que es de Europa esta selección. Una selección donde han pasado jugadores que por lo menos para mí han sido de los mejores del mundo en su posición durante varios años, y donde particularmente hay un jugador que sigue en actividad, que es uno de mis jugadores favoritos de todo el mundo, una de mis debilidades futbolísticas, y es la máxima leyenda de un club de la Premier League, que en los últimos años ha ido incrementando su historia muchísimo. Primero mencionaremos la selección y luego mencionaremos al jugador que es una de mis debilidades futbolísticas, de las mayores. Bueno, la selección, como dije, no tiene ni Eurocopa, no tiene ni Mundial, y es una selección que ha competido, o por lo menos particularmente en 2018. Para mí, al menos, tuvo la mejor camada de esta selección justamente, que quedó tercera ni más ni menos en ese Mundial, y bueno, ya muchos que conocerán lo que fue esa Copa del Mundo saben qué selección estoy hablando, y es la selección de Bélgica. Una selección que a mí particularmente me ha gustado muchísimo, más por sus jugadores que por su historia, porque es una selección grande en el mundo del fútbol, que se ha hecho escuchar más en los últimos años, y que esta Copa del Mundo 2022 llega bien, pero no llega así como llegó al 2018. Ahora que estoy investigando, tiene un subcampeonato de la Eurocopa 1980 recién igual, o sea, nunca se ha caracterizado por competir esta selección, al menos al máximo nivel, y llegar a unas instancias lejos en cada torneo. Tanto la Copa del Mundo 2018, que fue su mejor torneo en un mundial, que quedó tercero, como digo, y en una Eurocopa fue en 1980. Es verdad que ganó un juego olímpico, pero recién en 1920, o sea, fue hace varios años. Pero a pesar de que no compite siempre al máximo nivel con respecto a otras selecciones como Francia, Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Uruguay, Argentina, está en el top 9 en el ranking FIFA. Por sobre alguna de estas, por ejemplo, Alemania, que está en el top 10. A ver, es un ranking FIFA bastante polémico quizás, pero es verdad que considerablemente para la FIFA está dentro de las 10 mejores selecciones en la actualidad. Y bueno, yo había mencionado un jugador que para mí es una de las máximas, si no la máxima leyenda de un club, no gigante de Inglaterra, pero sí un club que está comenzando a formar una historia bastante importante, que en los últimos 12 años de fútbol inglés ganó 8 Premier League ni más ni menos, siendo el equipo inglés más dominante en su respectiva liga. Y es el Manchester City, y el jugador es Kevin De Bruyne. Un jugador que llegó en 2016 al Manchester City y se quedó hasta 2024, bastantes años compartiendo la misma camiseta y luchando por el mismo club, donde ganó 6 Premier Leagues y donde fue determinante en las 6 Premier Leagues. Para mí siendo quizás en todos sus años de los mejores mediocampistas del mundo. Un jugador que con el club Citizens tiene 422 partidos, 108 goles y 176 asistencias. De los mejores asistidores que vi en mi vida. Te ponían cada pelota perfecta para una fácil definición para el delantero, que la verdad Kevin De Bruyne es impresionante. Tiene un récord de ser el máximo asistidor en una misma temporada de Premier League, junto con Thierry Henry con 20 asistencias cada uno, que está a punto de superarlo a Bruno Fernández, le quedan pocos partidos, pero podría superarla perfectamente. Pero la verdad lo de Kevin De Bruyne fue impresionante, y creo que no soy el único que le encanta a este jugador. Y que en las 10 temporadas que estuvo en el Manchester City justamente, ya para mí lo posicionan como la mayor leyenda de este club. Podés mencionar al Kun Agüero, es verdad, el máximo goleador extranjero de la historia de la Premier League, y teniendo el gol del QPR, quizás el gol más importante de la historia del Manchester City. Pero es verdad que Kevin De Bruyne para mí lo que hizo incluso supera al Kun Agüero. Igual están ahí, ¿no? Pero bueno, para mí es Kevin De Bruyne el primero y el Kun Agüero el segundo. Pero bueno, mencionaba a Kevin De Bruyne para mencionar uno de mis jugadores favoritos de esta selección y uno de mis jugadores favoritos de lo que va de los últimos, quizás incluso 10 años. Me encanta este jugador. Y bueno, vamos a pasar con la selección de Bélgica ahora mismo, que me gustaría saber su opinión sobre esta selección, si les gusta, si la ven como candidata a este próximo Mundial 2026, si la ven como una quizás revelación, porque también creo que no muchos esperan que incluso pueda llegar a semifinales, pero que puede dar la talla en este Mundial. Y bueno, veremos ahora, repasaremos nuevamente en el canal de Maestro Obi, que hace estos videos que la verdad están muy pero muy buenos, repasando el 11 ideal que Bélgica tendría que tener para ganar la Copa del Mundo. Así que vamos a ver y vamos a opinar también sobre la marcha, como hacemos en los videos que hicimos con Ecuador y con Portugal. El 11 con el que Bélgica ganará el Mundial, vamos a ver. Hoy vamos a armar el mejor 11 posible de la selección de Bélgica pensado en el próximo Mundial, una selección que viene... Miren qué jugador aparece acá, muchachos. Qué jugador Eden Hazard, por favor. Qué Mundial que tuvo en 2018.
una transición bastante fuerte después de lo que fue su generación dorada, pero que sigue teniendo muchísimo talento, sobre todo en la parte ofensiva. Ya no estamos hablando del mismo equipo de hace años con hombres como Hazard en su prime, pero sí de un grupo que mezcla experiencia con jugadores jóvenes que están creciendo muchísimo y que perfectamente podrían dar una sorpresa si logran consolidar una idea clara de juego. Y como ya es costumbre, en esta sección no se trata solamente de poner nombres por ponerlos, sino de armar un equipo que tenga sentido dentro del campo, respetando un poco lo que ha venido utilizando la selección en sus últimos partidos, pero también adaptándolo a lo que podría ser una mejor versión. En este caso nos vamos a quedar con un 4-2-3-1, una formación que le permite a Bélgica 4-2-3-1 para Bélgica, al igual que formó Portugal. aprovechar sus mejores jugadores ofensivos y al mismo tiempo mantener cierto equilibrio en el mediocampo. Y como debe ser, arrancamos desde la portería. Bueno, en el arco, lógicamente, Thibaut Courtois, que en 2023, creo que un año estuvo con un problema con Domenico Tedesco, que era el técnico en ese entonces de la selección belga, y Courtois tuvo un problema interno con el técnico justamente Tedesco, que incluso no fue convocado a la Eurocopa 2024 con Bélgica. Y ahora que está Rudi García como técnico de Bélgica, Courtois volvió a la selección. Hay algunos compañeros que no están de acuerdo, que lo hicieron públicamente, que no están muy de acuerdo con esta decisión del arquero belga en irse, de volver solamente por un técnico, por una interna que tenía entre ellos dos. Pero bueno, volvió Courtois y para mí tiene que ser el arquero sí o sí de esta selección, porque es el mejor arquero del mundo quizás. Y hace varios años que viene demostrando un nivel espectacular. Aquí hay un punto clave, si bien en los últimos partidos el titular ha sido otro portero, la realidad es que pensando en un mundial, si está disponible no hay debate, el titular tiene que ser Thibaut Courtois. Estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo en los últimos años, si no es que para algunos el mejor portero de la historia, un jugador. Y eso ya es otro debate, pero podría serlo tranquilamente para mí. Para mí Neuer igual está a un nivel incluso superior, Buffon capaz mejor también, pero Courtois se puede meter tranquilamente en el debate. Que en partidos importantes marca una diferencia brutal y que además transmite una seguridad enorme a toda la defensa. Obviamente todo depende de su estado físico, porque justo ahorita está lesionado, pero ya se dijo que su lesión durará solo 6 semanas, y si llega en condiciones, Courtois es ese tipo de jugador que te puede ganar partidos él solo, no solo por sus reflejos bajo los 3 palos, sino por su liderazgo, su experiencia en escenarios grandes y su capacidad para aparecer cuando más lo necesita el equipo. Y lamentablemente lo demostró en esa final 2022 contra el Liverpool, ¿no? Que tuvo como, bueno, la mejor actuación individual en la historia de un arquero en la UEFA Champions League, y más en una final que termina ganando justamente por Courtois, que tuvo como 8 atajadas. Un torneo como el Mundial, donde muchas veces los partidos se definen por detalle, tener un portero como Courtois puede ser la diferencia entre quedarte en el camino o avanzar rondas importantes, sin duda alguna, y creo que sin ningún debate. Mira lo que hizo esa tajada, boludo, de Mohamed Salah, impresionante, y tuvo como 3, 4, 5 más así. Estamos de acuerdo en que Courtois tiene que ser sí o sí el portero titular para la selección de Bélgica. Concuerdo, sí. Línea defensiva. A ver. Avanzando en este 11 de la selección, y ahora toca meternos de lleno a una zona donde va a ser clave si realmente quiere competir en un mundial, la línea defensiva, porque más allá del talento ofensivo que bajó mucho los jugadores, el nivel de la selección de Bélgica defensivamente, ¿no? Yo me acuerdo de ese Bertón y el Alderweireld, los dos jugadores en el Tottenham también. Pasa un poco lo mismo con Vitinha y Joao Neves, salvando las instancias. Vitinha y Joao Neves muchísima más calidad, mucho más talento individual y todo eso. Pero Bertón y Alderweireld eran muy buenos juntos, en el Tottenham y en la selección. Tiene Bélgica necesita una defensa sólida, ordenada y sobre todo bien complementada, y aquí hay una mezcla interesante entre jugadores que ya han venido siendo titulares y otros que están en pleno crecimiento. Arrancando por el lateral derecho, aparece Timothy Castaña, un jugador que se ganó. Timothy Castaña, este tipo ¿cuántos años tiene? Si no estoy mal, no es el que jugaba en el Leicester City, ahora está en el Atalanta, ¿dónde está? Pero este tipo ya hace varios años que está en Bélgica, ¿o no? ¿No es un poco experimentado, para no decirle viejo? Su lugar en la selección a base de constancia y rendimiento. Castaña no es el lateral más mediático, pero sí es de los más confiables. Defensivamente cumple muy bien, es disciplinado tácticamente y rara vez se desordena, algo fundamental en torneos cortos. Además, en ataque sabe cuándo sumarse, no se vuelve loco subiendo todo el tiempo, pero cuando lo hace aporta centros peligrosos y buena conexión con el extremo de su lado. Es ese tipo de jugador que quizá no brilla tanto individualmente, pero que le da equilibrio total al equipo. Pasando al primer central. Bueno, está Tomás Meunier también, ¿no? El ex Borussia Dortmund, que ahora está en el Lille, si no estoy mal, que también podría jugar de lateral derecho, aunque creo que ya está más viejo todavía incluso que Castaña. Tenemos a Arthur Thiet, que en este caso lo coloca. Arthur Thiet, este está en el Eintracht de Frankfurt, si no estoy mal, la Bundesliga. Es un gran equipo, la verdad, un buen nivel. No lo veo mucho, pero capaz juega bien. Colocamos como central, pese a que también puede jugar como lateral izquierdo. Thiet es un defensor muy moderno, muy agresivo en la marca, con buena salida de balón y con personalidad para jugar en escenarios importantes. Algo que destaca mucho en él es su capacidad para anticipar y romper líneas defensivas saliendo con la pelota controlada, algo clave en equipos que quieren construir desde atrás. Además es fuerte en el juego aéreo y no le tiembla la pierna en los duelos individuales, lo que lo convierte en una pieza bastante completa. A su lado aparece Connie de Winter, una de... Connie de Winter, este es bueno. Juega en el Milan, está en el Genoa, pasó por la Juventus también. Aparte es muy joven, boludo.
Lo conozco más bien porque yo antes tenía tipo una página así que subía noticias del fútbol, traspasos y todas esas cosas. Y lo tengo ahí en realidad. Tipo, no lo vi jugar mucho en el Milan, lo he visto jugar un poco más, ahora que está en el Milan justamente. Y es bueno, boludo, es bueno, es confiable. Las apuestas más interesantes en esta nueva generación de Bélgica es un central joven, pero con condiciones físicas muy buenas, es rápido, fuerte y con buena lectura defensiva. De Winter aporta algo que Bélgica necesita renovar, que es velocidad en la saga, algo fundamental cuando enfrenta selecciones con delanteros rápidos. Además tiene buen manejo de balón, lo que le permite no solo defender, sino también participar en la salida limpia del equipo. Es un perfil que puede crecer muchísimo y que de cara a un mundial podría consolidarse como una de las grandes sorpresas. Y cerrando la línea defensiva por la izquierda, aparece Joaquín Seiss, un hombre Joaquín Seiss, este es el que hizo la mano contra Atlético de Madrid, ¿no? En los 16 de final de la Champions, de esta Champions. Bueno, no lo voy a jugar por eso, pero no lo tengo pues es de Brujas. Pero hay uno que es belga, creo, si no estoy mal, Maxime de Cuipier, que juega en el Brighton. Es muy bueno ese, para mí tendría que ser ese lateral izquierdo. que quizá no es tan mediático, pero que ha venido ganando minutos y protagonismo. Es un lateral con mucha energía, con recorrido constante. Tiene pinta de jovencito este igual también. Maxime de Cuipier también debe tener 25 años, es muy bueno. Yo lo veo en el Brighton a veces cuando juega en la Premier. Me gusta mucho. Por la banda y con una mentalidad bastante ofensiva, le gusta proyectarse, acompañar jugadas y ofrecer amplitud, algo clave cuando tienes extremos que tienden a cerrarse hacia adentro. Defensivamente todavía tiene margen de mejora, como es normal en los jugadores jóvenes. Además, en este sistema puede beneficiarse de tener apoyo por delante con extremos rápidos, lo que le permite elegir mejor cuándo subir y cuándo bajar. Tiene muy buena lectura en ese sentido. En general, esta defensa tiene algo muy interesante, equilibrio entre solidez y proyección. No es una línea llena de estrellas, pero sí de jugadores que entienden su rol y que pueden funcionar muy bien como bloque, y en un torneo así, muchas veces eso pesa más que los nombres individuales. Si se complementan bien y tienen buena química, pueden dar una base bastante sólida. Sí, una defensa, a ver, comparándola con la de Ecuador y la de Portugal, bastante floja. Perdió bastante nivel defensivo Bélgica. Pero bueno, veremos cómo le va en el Mundial, ¿no? Capaz que consolidan y termina siendo quizás de la mejor defensa del Mundial. Vamos a ver el doble pivote. Recuerden que es 4-2-3-1 en la alineación de Bélgica. Así que vamos a ver el doble 5. Ahora toca una de las zonas más importantes para que todo el equipo funcione, el doble pivote. Amadou Onana. Este jugador es muy bueno. A mí me gusta mucho. Está en el Everton, si no estoy mal. Es muy bueno Amadou Onana. Perdón, está en el Aston Villa, ¿no? Juega en el Everton, ahora está en el Aston Villa. Porque si algo necesita esta Bélgica para competir de verdad, es equilibrio en el mediocampo, no solo recuperar. Bueno, con el Aston Villa está Tielemans también. Debe ser el doble 5 de Bélgica para mí. Si no es que si lo perdonan las lesiones a Tielemans, que se lesiona bastante, creo que Bélgica tiene un gran mediocampo defensivo ahí con Amadou Onana y Tielemans justamente. Balón, sino también saber cuándo pausar, cuándo acelerar y sobre todo darle libertad a los jugadores ofensivos que vienen por delante. Aquí la pareja está muy clara y tiene muchísimo sentido por cómo se complementan. Empezando por Amadou Onana, es prácticamente el pilar de este mediocampo. Es un jugador que físicamente impone muchísimo, fuerte, alto, con una capacidad enorme para ganar duelos tanto por arriba como por abajo, pero es muy bueno Amadou Onana, sí. No es solo físico, también ha mejorado bastante en la lectura del juego, sabe colocarse, cortar líneas de pase y recuperar balones en zonas clave. Es ese típico mediocentro que te limpia la jugada, que te sostiene el equipo cuando se rompe y que permite que los demás jueguen más sueltos. Además, cuando tiene el balón, no se complica, juega simple, rápido, y eso en un equipo con tanto talento arriba es fundamental. Onana es sin duda el equilibrio puro de este 11. Ahora a su lado aparece Raskin, es un perfil completamente diferente. Segundo pivote, Nicolas Raskin. No lo tengo a este muchacho, no lo tengo. Ahí, por lo que se veía, jugar en el Rangers, ¿no? Si no estoy mal. Bueno, yo creo que el Tielemans podría ser una gran variante también. Para mí ahí está la gran duda. 5 pivote o 5 defensivo de contención. Tielemans, que también es un poco más llegador quizás, tal vez lo pone un poco más arriba. Pero está Kevin De Bruyne, o sea, tiene mediocampo muy completo Bélgica. Distinto pero muy necesario. Mientras Onana se encarga de lo físico y de lo defensivo, Raskin aporta dinamismo, movilidad y una salida de balón mucho más fluida. Es un jugador que se ofrece constantemente, que no se esconde, que baja a recibir y que ayuda a contactar a la defensa con el ataque. Tiene buena técnica, buen primer toque y una visión interesante para filtrar los pases entre líneas. Además es bastante intenso sin balón, presiona bien y acompaña las jugadas, lo que le permite ser un mediocampista muy completo dentro de su rol. Lo interesante de esta dupla es que no se estorban, al contrario, se complementan perfectamente. Onana se queda, protege y recupera. Bueno, creo que pasaría lo mismo con Tielemans, ¿no? Porque los dos juegan en Aston Villa y juegan titular los dos. O sea, creo que incluso un poquito de conexión tiene más Onana con Yuri Tielemans. Pero bueno, podría ser una gran figura de Bélgica, Raskin. Mientras que Raskin se mueve, distribuye y conecta, y eso es clave porque por delante tiene jugadores muy creativos que necesitan libertad total para marcar diferencias. Si el doble pivote funciona, Bélgica puede ser un equipo bastante peligroso. Atacantes.
A ver, Y ahora llegamos a la zona donde realmente se marca la diferencia, y acá es donde Bélgica creo que más predomina, ¿no? En la zona de ataque. donde se ganan partidos y donde Bélgica tiene probablemente su mayor fortaleza, la línea de 3 atacantes por detrás del delantero centro. Aquí es donde aparece el talento puro, la creatividad y la capacidad de romper defensas en cualquier momento. Arrancando por el extremo derecho, colocamos a Leandro Trossard, aunque Extremo derecho, Leandro Trossard. En el Arsenal juega de extremo izquierdo y en Bélgica siempre lo ha hecho por la banda izquierda también. Es verdad que ha rotado un poco entre delantero también y extremo derecho, pero su principal función es en el extremo izquierdo. Acá lo ponemos de extremo derecho. Mira, Trossard es un jugador, es bueno, para mí tiene bastante calidad, pero es verdad que es bastante irregular para mí también. Podría estar Luque Bacchio del Benfica también, Selemakers, no sé qué tanto está jugando en el Milan, pero fue un jugador bastante bueno. ¿Quién más podría estar? Bueno, creo que está entre esos dos y Trossard también. Un jugador bastante interesante. que sabemos que es un jugador que puede moverse por todo el frente de ataque, en este caso partiendo desde la derecha. Trossard puede hacer muchísimo daño porque tiende a ir hacia adentro, a meterse entre líneas y asociarse constantemente. No es un extremo de quedarse pegado a la banda, es más bien un futbolista inteligente que entiende muy bien los espacios y que tiene la capacidad brutal para aparecer en zonas de peligro. Además tiene bastante gol, algo que no todos los extremos pueden ofrecer, y en partidos cerrados eso pesa muchísimo. Su toma de decisiones en el último tercio suele ser bastante buena, ya sea para rematar o para asistir, y eso lo convierte en una pieza clave dentro del sistema. El tema es que no tiene tanta regularidad y tantos minutos en el Arsenal con Arteta. No sé si llega al Mundial con tantos minutos jugados, digamos. Arsenal está en bastante buen nivel, Mikel Arteta confía en él, así que ¿por qué no podría estar en este puesto titular? En el centro de todo, como media punta no hay ningún tipo. La figura del equipo, el capitán, el que va a llevar la batuta de esta Bélgica a la Copa del Mundo, la que va a hacer funcionar esta Bélgica, a esta selección que se tiene que imponer sí o sí en el Mundial para demostrar que siguen siendo una de las mayores candidatas a ganar la Copa del Mundo. Para algunos, para mí no, pero bueno. Yo he escuchado algunas opiniones que Bélgica es una de las grandes candidatas, y si es por esa opinión, es por este muchacho, Kevin De Bruyne, un jugador absolutamente de otro mundo. Es impresionante el nivel de Bruyne que muestra en el City, que muestra en el Napoli, que hace poco se lesionó tirando un penal, es verdad, pero que bueno, si vuelve de la lesión al 100% y si está a un nivel ejemplar en la Copa del Mundo, va a hacer que Bélgica llegue muy lejos. Tipo de duda, Kevin De Bruyne, estamos hablando del cerebro absoluto de esta selección, el jugador. Por muchos años fue mi jugador favorito, ahora no tanto porque es verdad que cayó un poco su nivel y han aparecido nuevos jugadores, pero sigue estando ahí, sigue estando ahí de mis jugadores que más admiro. Que marca el ritmo, que decide cuándo acelerar y que tiene la capacidad de cambiar en un partido con un solo pase. De Bruyne no solo destaca por su visión, sino por la precisión con la que ejecuta todo. Es capaz de filtrar balones imposibles, de encontrar espacios donde nadie los ve y de generar ocasiones prácticamente de la nada. De los jugadores con más talento nato y más rapidez mental que vi en mi vida. Es impresionante lo que Kevin De Bruyne. Además tiene llegada, tiene disparos de media. Y acá porque están poniendo jugadas del Napoli, desde la última temporada, pero si ponen jugadas del City, ya pasamos a hacer un video de otro mundo también. A distancia y aparece en momentos cerrados e importantes. En este sistema rodeado de jugadores rápidos y con movilidad, su impacto puede ser todavía mayor porque siempre va a tener opciones de pase. Es sin duda el jugador que eleva el nivel de todo el equipo. Si bien ya no está en su mejor momento, ya no está en su prime y viene de una lesión, pero si agarra buena forma y sigue así, sin duda alguna debe estar aquí como titular. Y cerrando sí, lógicamente, por la banda derecha, uno de mis jugadores favoritos y para mí más infravalorados, aparece Jeremy Doku. Jeremy Doku, el extremo izquierdo de esta selección de Bélgica, que la verdad, el 1 contra 1 que tiene Doku es impresionante, debe ser de los mejores jugadores del mundo, 1 contra 1 regateando, es muy rápido, para ser un extremo, o sea, cumple perfectamente con las cualidades de un extremo, ¿no? Que tendría que tener rápido, ágil, que encara siempre el 1 contra 1 y la gran mayoría de veces, apenas en el último tiempo, está encarando y ganando todos los duelos, y encima está siendo muy goleador esta temporada. O sea, Pep Guardiola creo que lo potenció muchísimo a Doku y que está demostrando ser de los mejores jugadores del Manchester City. Un perfil completamente distinto al de Trossard y que complementa perfectamente el ataque. Doku es puro desequilibrio, velocidad y uno contra. Mira, ahí está entre 5 jugadores del Arsenal. 1, 2, 3, 4, 5. Contra uno, es de esos jugadores. Se amaga uno y ahí pasó. Y siguió jugando, pasando al costado, pero pasó a uno y ya se quitó a una marca. Miedo que constantemente busca. Este partido contra el Liverpool fue impresionante, que gana el Manchester City 3-0, hace un golazo afuera del área. Buscan desbordar y que obligan a la defensa rival a retroceder. Su capacidad para romper líneas de conducción es clave, sobre todo en partidos donde Bélgica necesita abrir espacios. Además, al tener a De Bruyne por dentro, Doku puede aprovechar esos pases filtrados y atacar con ventaja. No, aparte de Doku y De Bruyne se conocen del City, o sea,
la química también fluye bastante ahí. Bien, a veces puede fallar en la toma de decisiones finales, su impacto en el juego es constante porque siempre genera peligro. Lo interesante de esta línea es que tiene... Y es que debe ser uno de los jugadores que más peligro genera por partido, ¿no? O que, claro, sí, más jugadas peligrosas genera por partido. O sea, capaz no te la define siempre bien, pero que te genera la jugada, te la genera. Tiene de todo: inteligencia y asociación con Trossard, creatividad y liderazgo con De Bruyne, y desborde puro con Jeremy Doku. Son perfiles completamente distintos, que se espera que se complementen muy bien, y que juntos pueden volver loca a cualquier defensa. El delantero centro. ¿Quién podría ser el delantero centro de Bélgica? Por varios años fue Romelu Lukaku, que es el máximo goleador de la selección de Bélgica de su historia. Tenemos a Luis Openda también en la Juventus. ¿Quién más puede estar? De Ketelare, bueno, en el Milan, también puede jugar por banda. Creo que están entre esos tres, ¿no? La disputa entre el delantero centro. Pero Lukaku es un delantero mucho más de jerarquía. Es verdad que tuvo esos errores que, bueno, contra el Croacia en 2022, contra el Manchester City, la final de 2023, la final de la Champions. Pero sigue siendo un delantero muy top para mí. Llegamos a la pieza que termina de darle sentido a todo lo que hay detrás, el delantero centro, el jugador encargado de transformar todo ese talento en goles. Aquí apostamos por Charles de Ketelaere, un perfil que quizá no es el nuevo. Charles de Ketelaere, el que hacía yo de Atalanta, que ganó la Europa League en Atalanta, es un jugador muy interesante que pasó por el Brujas también, que ahí la rompió toda y se fue a la Serie A. El clásico de área que muchos esperarían. Pero me sorprende que no esté Lukaku, sinceramente. Para mí es un jugador infravalorado Lukaku encima, muchachos. Si repasamos un poco su carrera, sus estadísticas goleadoras, lo que brindó a cada club, creo que es un jugador que está infravalorado y que la verdad en cada club que pasó lo hizo bastante bien. Pero que encaja muy bien con la idea de juego de este equipo, de que Ketelaere es un delantero muy inteligente, con mucha movilidad, que no se queda fijo entre los centrales, sino que constantemente baja a recibir, se asocia y genera espacios para los extremos y para el propio Kevin De Bruyne. Una de sus mayores virtudes es precisamente esa capacidad para jugar de espaldas y conectar con los mediocampistas. Tiene buena técnica, buen primer toque y entiende muy bien cuándo soltarse y cuándo atacar el espacio. En un sistema donde tienes jugadores como Jeremy Doku atacando por fuera y a Trossard cerrándose, de que Ketelaere puede arrastrar marcas y abrir huecos que terminan siendo clave en el último tercio. Además, no es un delantero que se limite solo a participar ¡Golazo! en el juego, también tiene llegada al área y sabe aparecer en el momento justo. Quizá no es el goleador más letal comparado con otros nombres más tradicionales. Claro, por eso, el goleador más letal sería Lukaku, ¿no? Pero bueno, da igual de que es bueno, no le quiero bajar el precio. Pero me sorprende lo de Lukaku. Pero su aporte va mucho más allá del gol, hace jugar al equipo, genera ventajas y le da fluidez al ataque. Y eso es lo interesante de esta Bélgica, no depende de un solo goleador, sino de un sistema donde todos los de arriba pueden hacer daño. Con De Ketelaere como referencia, el equipo gana movilidad, asociación y dinamismo, algo que puede ser claro. Eso con Lukaku lo pierde un poco ya por su edad también. De Ketelaere es mucho más joven, tiene más movilidad, te baja a recuperar alguna pelota para ser partícipe de la jugada, para empezar la jugada, capaz se desmarca un poco más. Lukaku creo que a la edad que tiene es un delantero más de área, ¿no? clave en un torneo como el Mundial, donde muchas veces los equipos más impredecibles son los que terminan sorprendiendo. Y así quedaría este 11 de la selección de Bélgica pensado en el Mundial, un equipo que, sin hacer tanto ruido como antes, sigue teniendo muchísimo talento y sobre todo una mezcla muy interesante entre experiencia y nueva generación, porque sí, ya no estamos hablando de aquella Bélgica que dominaba con hombres históricos, pero este equipo tiene algo distinto, más equilibrio, más dinamismo y jugadores que pueden marcar diferencia en cualquier momento, desde la seguridad de Thibaut Courtois en la portería, pasando por un mediocampo que le da estabilidad al equipo, hasta llegar a un ataque donde la creatividad de Kevin De Bruyne, el desequilibrio de Jeremy Doku y la inteligencia de Trossard pueden hacer muchísimo daño. La pregunta realmente es si esta nueva versión de Bélgica será capaz de dar ese salto en momentos importantes, porque talento hay, idea también, ahora todo pasará por cómo logren competir cuando realmente importa. Y bueno, veremos, ¿no? La selección de Bélgica, una gran selección. Yo en algunas posiciones no estoy tan de acuerdo. Ahora vamos a cerrar el video y concluir un poco más el video justamente. Vamos a darle like y nada, vamos a repasar un poco la selección. Y bueno, gente, hasta acá el video sobre el 11 ideal que tendría que tener Bélgica para ganar el Mundial 2026. Las cosas que yo cambiaría quizás en esta formación sería el mediocampo defensivo. Tendría a Amadou Onana, justamente el jugador de Aston Villa, y a su compañero también del equipo villano, Yuri Tielemans. Creo que ahí se podrían complementar incluso mejor. Tielemans tiene una trayectoria quizás de más jerarquía, es un jugador con mucha más experiencia y donde juega una Premier League que es lógicamente una liga mucho más competitiva que la liga escocesa. No le quiero bajar el precio al otro jugador del Rangers, que ahora no recuerdo el nombre, disculpen, pero Yuri Tielemans me parece incluso un jugadorazo también. Tiene mucha llegada al área y mucho gol de afuera del área que le puede aportar muy bien al equipo belga. Y luego también otro cambio que haría capaz sería el delantero centro de Ketelaere por Lukaku. Lukaku me sigue pareciendo un jugador muy pero muy bueno, que puede rendir bastante bien esta selección, que ya se conoce con otros jugadores. Y de Ketelaere también me parece un jugador bueno. Luis Openda también, en el Leipzig también la rompió muchísimo. Me acuerdo ese partido que tuvo contra el Real Madrid, que también jugó muy bien. Y que ahora está en la Juventus, puede brindar mucho al equipo.
pero creo que ambos serían suplentes de Lukaku, al menos en mi alineación ideal de Bélgica. Déjenme para ustedes su 11 ideal para que Bélgica sea campeona del mundo, y bueno, nos veremos en el siguiente video con otra selección que ya veremos cuál sea, pero bueno, seguramente sea alguna selección que me guste bastante, porque de eso trata, ¿no? También de que me guste y que yo sepa y que conozca a sus jugadores y que pueda opinar también sobre la marcha en el video. Espero que les haya gustado, dejen su like, suscríbanse y nos veremos en el próximo video, como digo. Y nada, déjenme también cómo ven a Bélgica para el Mundial. Si puede dar la sorpresa, puede dar la cara, si va a ser la decepción. Yo creo que puede dar bastante la sorpresa con un gran equipo y con una excelente figura como lo es Kevin De Bruyne. Nos vemos en el siguiente video, muchachos.